Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es viernes 12 de octubre del año 2018 y quiero formular algunos comentarios sobre una nota que ya comentamos en un video anterior, pero el día de hoy quiero hacer comentarios totalmente diferentes en relación a esa misma nota. Me presento, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio del año 1985. Tenemos una trayectoria de 33 años y en esta trayectoria nos hemos centrado fundamentalmente en defender, proteger y conservar el patrimonio y la libertad de los mexicanos, porque nosotros estamos convencidos de que solamente conservando nuestro patrimonio y nuestra libertad, cada uno de los mexicanos puede llevar una vida plena como seres humanos, desarrollando al máximo sus potencialidades, y además es la única forma de asegurar y garantizar que nuestros descendientes, los mexicanos del mañana, tengan oportunidades el día de mañana de llevar una existencia digna de seres humanos, en donde puedan desenvolverse también a plenitud. Bien, con esos antecedentes vamos a formular algunos comentarios sobre una nota periodística que salió publicada por internet el 30 de septiembre del 2018 por Noticieros Televisa. La nota se tituló "La PGR recupera 161 millones de pesos para el SAT". Aquí está la nota sobre la cual vamos a formular nuestros comentarios. Bien, en esta nota se dice que la PGR logró en el Estado de México un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato por 161.784.630 pesos en favor del SAT. La delegación de la PGR en la entidad dio a conocer en un comunicado que a través de la facilitadora de mecanismos alternativos de solución de controversias con sede en Toluca, se obtuvo que ambas partes firmaran de forma voluntaria, en condiciones de igualdad y de forma proporcionada el acuerdo. Derivado de la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra de Juan M., se radicó la carpeta de investigación en la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el Código Penal Federal. Bien, los comentarios que vamos a formular el día de hoy se centran en el hecho de que expresamente en esta nota se dice que Juan M. fue querellado por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el Código Penal Federal, conocido coloquialmente como lavado de dinero. Además, esta carpeta de investigación se radicó en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, en la Unidad Especializada en Investigación de Lavado de Dinero. Bien, sin embargo, en el título de la nota se dice que la PGR recupera 161 millones de pesos para el SAT. Aquí vienen los comentarios que nosotros vamos a expresar el día de hoy. En primer lugar, cuando una persona es denunciada por el delito de lavado de dinero, no hay víctima, por lo tanto no se condena al imputado a la reparación del daño. Recordemos, por ejemplo, que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue acusado de lavado de dinero, bueno, pues porque hubo elementos importantísimos, suficientes,
para acreditar que el lavado de dinero lo cometió en perjuicio de la hacienda pública del estado de Veracruz, de la cual desvió cantidades millonarias de recursos, y en ese proceso penal que ya concluyó no se estableció jamás que fuera víctima el gobierno del estado de Veracruz, o la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz, o la Hacienda Pública de Veracruz, y en la sentencia no se le condenó a reparar el daño al gobierno del estado de Veracruz, a la Hacienda de Veracruz, porque, repito, en el delito de lavado de dinero no hay víctima y consecuentemente no hay reparación del daño, no hay la obligación de reparar el daño. Por lo tanto, si es cierto que Juan M. fue acusado del delito de lavado de dinero, que su carpeta de investigación fue radicada en la unidad especializada en investigación de lavado de dinero, y si es cierto que celebró un acuerdo reparatorio en el que entregó 161.784.630 pesos, más bien esa cantidad debió haberla entregado como decomiso, porque el delito de lavado de dinero es un delito de acuerdo al artículo 400 bis, primer párrafo del Código Penal Federal, al que se le aplican 3 penas: la prisión de 5 a 15 años, la multa de 1,000 días a 5,000 días multa, y el decomiso de los bienes, instrumento, objeto o producto del lavado de dinero. Entonces, cuando se llega a un acuerdo reparatorio en el que el imputado Juan M. decide entregar 161.784.603 pesos, ¿verdad? Esa entrega fue más que como reparación del daño, fue como decomiso de los bienes, instrumento, objeto o producto del lavado de dinero, y consecuentemente este dinero no se le entrega al SAT, y consecuentemente este dinero no entra a la hacienda pública, no se destina al gasto público, no se va a destinar a infraestructura, no se va a destinar tampoco al gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, porque el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un artículo que yo recomiendo a todos, no únicamente a los abogados, sino a todos los mexicanos, ¿verdad?, que conozcan artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese artículo marca con claridad cuál es el destino que se le va a dar al dinero que nos decomisen cuando se nos impute o sentencie por la comisión del delito de lavado de dinero, y cuál es el destino que se le va a dar al producto de la venta de los bienes que se nos decomisen por lavado de dinero. Este artículo es sumamente importante, y yo considero que este artículo constituye una verdadera traición a los mexicanos, una verdadera traición al pueblo mexicano. Yo quisiera conocer qué fue lo que motivó al autor de este artículo para consignar en este artículo el contenido que tiene. Yo quisiera saber por qué los abogados, los diputados y los senadores aprobaron este artículo que constituye un verdadero robo al pueblo mexicano. Y ojalá el presidente electo Andrés Manuel López Obrador conozca el contenido de este artículo para que lo derogue o lo modifique sustancialmente, de tal suerte que el producto de los bienes decomisados por lavado de dinero no se tire a la basura, no se echa a la coladera, y en todo caso, si van a decomisar bienes por lavado de dinero, que el producto de la venta de los bienes decomisados por lavado de dinero se utilice en beneficio del pueblo mexicano, lo que al día de hoy no ocurre gracias al absurdo
inexplicable contenido del artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos que vamos a ver a continuación. Este artículo 250 dispone en su primer párrafo que la autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este código o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. Entonces, pues, la autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal por los delitos de lavado de dinero, podrá decretar el decomiso de los bienes objeto, producto o instrumento del delito de lavado de dinero. Según organismos multinacionales, casi el 100% de los mexicanos que tenemos bienes y dinero incurrimos en el delito de lavado de dinero. Por lo tanto, casi el 100% de mexicanos que tenemos bienes y dinero corremos el riesgo de que en los próximos años se nos acuse de lavado de dinero y que una de las penas aplicables sea exactamente el decomiso de nuestros bienes que legalmente, judicialmente hayan sido considerados como objeto, producto o instrumento del delito de lavado en que se declare judicialmente que incurrimos. Y el segundo párrafo del artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inhumanamente, absurdamente, traidoramente al pueblo de México, dispone que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, que en el delito de lavado de dinero no hay víctima, y eso lo comprobamos con el proceso de Javier Duarte, ¿verdad?, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas. Para que quede clara la iniquidad y la maldad de este segundo párrafo, lo vuelvo a leer, saltándome lo de la reparación del daño, porque repito, en el delito de lavado de dinero no hay víctima y no hay reparación del daño. Por eso Javier Duarte no fue sentenciado a reparar el daño a la hacienda pública del estado de Veracruz. Repito, pues, el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados por lavado de dinero serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas. Entonces, yo no sé si, porque no se señala en la nota, si los 161.784.630 pesos que en este acuerdo reparatorio se decomisaron a Juan M., imputado por el delito de lavado de dinero, no sé si ese dinero lo entregó en moneda nacional, no sé si le embargaron o él entregó cuentas bancarias, inversiones financieras, y con moneda nacional entregó los 161 millones de pesos. Si ese fuera el caso de que Juan M. entregó en moneda nacional 161 millones de pesos, bueno, ¿qué pasaría con ese numerario decomisado? Bueno, pues que serían entregados en partes iguales, una cuarta parte al Poder Judicial de la Federación, una cuarta parte a la Procuraduría General de la República, una cuarta parte a la Secretaría de Salud y una cuarta parte al fondo previsto en la Ley General de Víctimas. A últimas fechas se ha manejado públicamente la deshonestidad, la corrupción que impera en el Poder Judicial de la Federación, donde los ministros ganan sueldos verdaderamente millonarios. Cuando son jubilados de ese cargo, siguen recibiendo pensiones millonarias, y todavía más cuando un ministro de la Corte fallece, su cónyuge que le sobreviva tiene derecho a recibir
prácticamente la mitad de la pensión que recibía el ministro fallecido. Otra vez al cónyuge del ministro fallecido le entregan cantidades millonarias, de tal suerte que los mexicanos, tú y yo, con el pago de nuestros impuestos, estamos pagando sueldos millonarios a los ministros en activo, estamos pagando pensiones millonarias a los ministros en activo y adicionalmente pagamos pensiones millonarias a los cónyuges supervivientes de ministros fallecidos, ¿verdad? Se ha hablado exageradamente de la tremenda corrupción, del nepotismo, de la deshonestidad, de la ilegalidad con que se conducen los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de tribunales colegiados de circuito, de magistrados unitarios de circuito, uno de los cuales incluso exoneró ilegalmente a Elba Ester Gordillo, declarándola inocente de los delitos que se le imputaban, ¿verdad? Jueces de distrito. Entonces la corrupción es imperante y una cuarta parte de los 161 millones de pesos que se le decomisaron a Juan M. en este acuerdo reparatorio irá exactamente al Poder Judicial de la Federación, para que el Poder Judicial de la Federación, vía la Suprema Corte de Justicia, maneje discrecionalmente esa cantidad, ¿verdad? Más o menos al Poder Judicial le corresponderían 40 millones de pesos de los decomisados a Juan M. Tanto que se está buscando reducir los sueldos de los ministros y en general de magistrados y jueces del Poder Judicial, para que a través del segundo párrafo del artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales se le estén entregando diariamente cantidades millonarias, porque en el futuro próximo ya uno de los delitos que más se van a perseguir con contundencia va a ser el delito de lavado de dinero. Entonces no dudo que diariamente se estén decomisando bienes a imputados o sentenciados por lavado de dinero, y en lugar de que ese dinero se destine al gasto público en beneficio de los mexicanos o al gasto social en beneficio de los millones y millones de mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema, esos millones de pesos van a destinarse al Poder Judicial de la Federación, uno de los poderes más corruptos que tenemos en nuestro país. Y entonces, ¿de qué sirve que les bajen el sueldo a los ministros, magistrados y jueces si a través del artículo 250 se les entregan cantidades multimillonarias y además cantidades millonarias todos los días? Porque podemos estar seguros de que en los próximos años el delito que más se va a perseguir va a ser el de lavado de dinero, y si hay decomisos diarios, bueno, pues el 25% del dinero que se decomisa a los mexicanos se entregará directamente al Poder Judicial de la Federación. Además, con esto se le quita imparcialidad al Poder Judicial de la Federación, porque si yo soy juez o ministro o magistrado, pero si yo soy juez federal y voy a sentenciar a una persona, ¿verdad? Yo sé que si lo declaro como inocente de lavado de dinero, no va a haber decomiso y por lo tanto no va a tocar al Poder Judicial del cual formo parte una cuarta parte de lo que se le decomise al imputado. En cambio, si yo lo sentencio como culpable, ¿verdad?, le van a decomisar sus bienes, y una cuarta parte del producto de la venta de sus bienes decomisados o del dinero decomisado, una cuarta parte va a ser para el Poder Judicial, y entonces todos los integrantes del Poder Judicial, ministros, magistrados y jueces, tendremos dinero, ¿verdad?, que no está en el presupuesto, que vamos a manejar como casa chica, y gracias a ese dinero, aunque supuestamente nos redujeron el sueldo, pues nos vamos a dar la gran vida, y entonces el Poder Judicial estará interesado en que todos los imputados por lavado de dinero sean sentenciados como culpables, para que en todos los casos haya decomiso y para que en todos los casos al Poder Judicial le toque una cuarta parte del valor de los bienes decomisados a todos los mexicanos.
Aquí se vulnera considerablemente el derecho humano que tenemos los mexicanos a recibir justicia de tribunales imparciales, porque el juez ya no es imparcial, es parcial porque es parte interesada. A él le interesa que los imputados por lavado de dinero sean condenados como culpables para que les decomisen sus bienes, y una cuarta parte de esos bienes decomisados ingresen al Poder Judicial, y todos los integrantes del Poder Judicial nos demos la gran vida con ese dinero millonario que estaremos recibiendo constantemente fuera del presupuesto, ¿verdad? Y que manejaremos como caja chica. Bien. Otra cuarta parte se entregaría a la Procuraduría General de la República, y es evidente la deshonestidad, el desaseo, la corrupción con que siempre se ha conducido la PGR, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo el dinero que nos quiten y los bienes que nos quiten, en lugar de que se destine al gasto público en beneficio de los millones de mexicanos y al gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, pues se van a destinar a los corruptos que trabajan en la PGR, a quienes les van a entregar cantidades verdaderamente millonarias. En el caso concreto, si a Juan M. le decomisaron 161 millones de pesos y este decomiso hubiera sido con moneda nacional, ¿verdad?, con dinero, ¿verdad? Bueno, pues a la PGR le tocan 40 millones de pesos que pueden manejar discrecionalmente. Una cuarta parte va para la Secretaría de Salud. Para la Secretaría de Salud, lo cierto es que en materia de salud los mexicanos estamos en condiciones verdaderamente deplorables. No hay camas, no hay medicamentos, no hay cirujanos en cantidad suficiente para atender a los mexicanos. Muchos mexicanos que están enfermos con graves malestares, ¿verdad?, únicamente llegan al sector salud a morirse, ¿verdad?, porque no son atendidos con prontitud. En el Seguro Social, que supuestamente maneja todos los recursos que aportamos trabajadores y patrones, vamos al Seguro Social, a cualquier clínica, y veremos cómo los pasillos están llenos de enfermos graves, ¿verdad? Ahí están en sillas de ruedas, ahí están las camas en los pasillos, porque no se atienden, ¿verdad? No creo yo que la Secretaría de Salud sea la excepción, y entonces pues la Secretaría de Salud va a ser beneficiada con el 40% o con el 25% de todos los bienes que nos decomisen y dinero que nos decomisen a los mexicanos por el delito de lavado de dinero. En este caso, a la Secretaría de Salud le entregarán 40 millones de pesos fuera del presupuesto como casa chica, que el titular de la Secretaría de Salud y sus altos funcionarios podrán manejar discrecionalmente. Y bueno, como en México prácticamente todas nuestras autoridades son corruptas, ¿verdad?, como bien lo dice el presidente electo, son una mafia del poder, ya imaginaremos cómo manejarán ese dinero, esas cantidades multimillonarias que la Secretaría de Salud recibirá periódicamente o constantemente por el decomiso de los bienes que hagan a los mexicanos sentenciados por lavado de dinero. Y finalmente, una cuarta parte de de todo lo que nos decomisen se va al fondo de víctimas. Aquí dice la ley, al fondo previsto en la Ley General de Víctimas. Siempre que se comete un delito en perjuicio de una persona, la víctima tiene el derecho de que se le repare el daño. ¿Y quién le debe reparar el daño? Bueno, pues el delincuente que afectó a la víctima. Sin embargo, ¿verdad?, ¿qué pasa si una persona es víctima de un delito y el delincuente es insolvente? Y al ser insolvente no tiene bienes ni dinero para reparar el daño a la víctima. Bueno, pues ocurre que la víctima se queda sin reparación del daño, y entonces en este artículo se dispone que una cuarta parte de lo que nos quiten
del dinero y bienes que nos decomisen por lavado de dinero, una cuarta parte de ese dinero se va a ir al fondo de víctimas para que con ese dinero se repare el daño a las víctimas cuyo delincuente insolvente no tuvo capacidad económica para reparar el daño. Esto pudiera ser hasta cierto punto algo medio justificado, porque por encima de las pocas víctimas a las que no les repararon el daño, deben estar los 120 millones de mexicanos que trabajamos y vivimos en México. Y por encima del reducido número de víctimas cuyo delincuente no les pudo reparar el daño, están los más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Son pocas las víctimas. ¿Cuántos sentenciados por el Poder Judicial hay al año? ¿Cuántos? Si las averiguaciones o las carpetas de investigación no avanzan, si los procesos tampoco avanzan, si además se presentan pocos procesos, se promueven procesos. O sea, las víctimas cuyo delincuente no les pudo reparar el daño, son miles nada más. Y esos miles de víctimas no pueden estar colocadas por encima de los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, ¿verdad? En todo caso, que todo el producto del decomiso de los bienes se vaya a la hacienda pública y que en todo caso en el presupuesto de ingresos de la Federación, ¿verdad?, se asigne una cantidad para el fondo al que se refiere la Ley General de Víctimas. Pero no es correcto que en el caso concreto, si realmente se decomisaron 161 millones a Juan M., que 40 millones se vayan al fondo de víctimas, cuando las víctimas podemos contarlas con los dedos, ignorando a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces, pues, de acuerdo con este segundo párrafo del artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si es cierto que se decomisaron 160 millones de pesos a Juan M., ¿verdad?, 40 millones van a la PGR, 40 millones van al Poder Judicial de la Federación, 40 millones van a la Secretaría de Salud, en todos los casos fuera de presupuesto, a la caja chica que pueden manejar discrecionalmente los titulares de esas dependencias, y una cuarta parte al fondo de la ley que prevé la Ley General de Víctimas. Pero el daño es mayor, el robo al pueblo mexicano es mayor, si lo que le decomisaron a Juan M. fueron bienes. Porque entonces, una vez que se decomisaron los bienes que tienen un valor de avalúo, supongo que por eso dicen que pagó 161 millones de pesos, porque esos bienes fueron valuados, entonces, una vez que ya se llegó al acuerdo reparatorio en donde por decomiso le quitaron 161 millones en bienes con valor de 161 millones de pesos, aquí el Poder Judicial se los tiene que transferir al SAE, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que fue creado en 2013 en el sexenio de Vicente Fox Quesada, para que el SAE se encargue de administrar y enajenar a la brevedad posible todos esos bienes de Juan M. que fueron valuados en 161 millones de pesos. Por eso se dice que la PGR recuperó 161 millones de pesos. Bien, pues el SAE deshonestamente, otra vez, otra traición al pueblo de México, ¿verdad? El SAE no vende los bienes, no los enajena al valor de mercado real, ni tampoco los va a enajenar en los 161 millones que fueron tomados por la PGR, seguramente con base en avalúos. No, una vez que esos bienes llegan al SAE, ¿verdad?, el SAE pretende enajenarlos y los enajena a través de subastas o licitaciones en donde no tiene cabida el valor de avalúo, sino en donde el precio lo ponen los compradores, y los compradores son una reducida élite de mexicanos y extranjeros que forman parte del gran capital mundial.
Obviamente esos 161 millones de pesos que le quitaron a Juan M. decomisados se van a enajenar por el SAE, y si lo hiciera a través de una subasta, ¿verdad? El precio lo van a poner esa élite de mexicanos y extranjeros que forman parte del gran capital mundial. Ellos pondrían el precio. Para eso empiezan con pujas verdaderamente insignificantes, ¿verdad? Los bienes que en total valen 161 millones podrían salir a la venta. La puja inicial podría ser de, digamos, y creo que estoy exagerando en exceso, ¿verdad? Podrían salir al remate en 500 mil pesos todos esos bienes, y al final del día podrían ser adjudicados a alguna persona, siento yo que unos 3 millones de pesos. O sea que todos los bienes que le decomisaron a Juan M., ¿verdad?, en lugar de que realmente en su totalidad se apliquen en beneficio del pueblo mexicano, ¿verdad?, se malbaratan en favor del comprador, porque estos 161 millones, estos bienes que valen 161 millones, finalmente algunos integrantes del gran capital mundial los van a adquirir pagando la reducida e insignificante cantidad de 3 millones de pesos, ¿verdad? Y de esos 3 millones, el SAE va a descontar el honorario de la empresa comercializadora que vendió esos bienes. También va a descontar los gastos de administración que el SAE cobra por administrar esos bienes en los que se enajenan. Imaginemos que cobra $500,000 tanto para la empresa que comercializó los bienes, su comisión, como por los gastos de administración que cobra el SAE. Imaginemos que descontó 500,000 pesos, entonces el excedente 2 millones y medio se repartiría en 4 partes. 2 millones y medio nos vienen dando más o menos 4 por 6, 24, 625,000 pesos, ¿verdad? Entonces le tocarían 625,000 pesos al Poder Judicial de la Federación, 625,000 pesos a la PGR, 625,000 pesos a la Secretaría de Salud y 625,000 pesos al fondo previsto en la Ley General de Víctimas, ¿verdad? Ahora, ya desglosado lo que ocurre, yo pregunto a ustedes, compatriotas, ¿quién es el verdadero ganador? ¿Quién es el verdadero ganador de todo este entramado legal a través del cual se establecen estas medidas legislativas opacas de mucha maldad en contra en contra del pueblo mexicano? ¿Quién es el ganador? Pues la élite, los integrantes del gran capital mundial, que pagando 3 millones de pesos se pueden apoderar así de bienes que tienen un valor de avalúo de 161 millones de pesos. Y si los bienes fueron valuados en 161 millones de pesos, ustedes pueden jurar que el valor real de mercado de estos bienes es superior. A lo mejor su valor real es de 200 millones de pesos, bueno, pero fueron valuados en 161 millones para que gracias al SAE o a través del SAE, unos cuantos, una élite insignificante, los adquiera pagando 3 millones de pesos. Ese es el verdadero ganador del decomiso de los bienes de los mexicanos acusados de lavado de dinero. Y los magistrados, el Poder Judicial, la PGR y la Secretaría de Salud, a quienes el gran capital los ve como chamacos, a los que vacila y engaña, ¿verdad? Ellos van a recibir cada uno las migajas, ¿verdad?, que serían 625,000 pesos para el Poder Judicial, 625,000 pesos para la PGR, 620,000 pesos para la Secretaría de Salud y 625,000 pesos para el Fondo de Víctimas, ¿verdad? Vean ustedes cómo no se compara la ganancia que tienen los que compran los bienes, que en el caso concreto, si pagan 3 millones por adquirir bienes que valen 161 millones de pesos, su ganancia es de 158 millones. No se compara esa ganancia millonaria
con las migajas que le están dando al Poder Judicial, a la PGR y a la Secretaría de Salud, cada uno recibiendo 625,000 pesos, cuando el verdadero ganador se hizo de 158 millones de pesos, pagando simplemente 3 millones de pesos. Esa es la maldad. Esa es la iniquidad que está escondida en el segundo párrafo del artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dice que las leyes mexicanas están bien hechas, que no es necesario cambiarlas, que el problema es la corrupción. No es cierto. En el caso concreto, no está bien redactado el artículo 250, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese artículo permite que todo lo que nos quiten a los mexicanos por lavado de dinero, en lugar de que se utilice en beneficio de los 120 millones de mexicanos que vivimos en México y en beneficio de los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, ni un peso va a ser para ellos, ¿verdad? Todo va a ser, la ganancia máxima va a ser para el que compre los bienes decomisados a Juan M. y las migajas, las pequeñas migajas que queden para la PGR, el Poder Judicial, la Secretaría de Salud y el Fondo de Víctimas. Por eso es importante que este artículo de mucha maldad, de mucha iniquidad y de mucho odio en contra de los mexicanos se derogue totalmente, de tal suerte que legalmente se establezca que el dinero decomisado y el producto que se obtenga por la venta de los bienes decomisados a los mexicanos en todos los delitos, pero especialmente en el de lavado de dinero, se destine al gasto público en beneficio de los mexicanos y al gasto social en beneficio de los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema y en la pobreza, ¿verdad? Y además que se modifique totalmente la reglamentación del servicio de administración y enajenación de bienes del sector público, que se modifique totalmente la ley federal respectiva, la ley federal de bienes, la ley federal que reglamenta la actuación del SAE, para que sus procedimientos se transparenten y se verifique que realmente la venta de los bienes decomisados sea en beneficio de los mexicanos. Porque tal y como está redactada la legislación es un embudo. Es un embudo. Nos quitan los bienes a todos los mexicanos, comunes y corrientes como tú y yo, a todos, por eso es un embudo. Y finalmente, a través del artículo 250 y al proceder del SAE, se entregan a una minoría, como lo dijera López Obrador, rapaz, integrante del gran capital mundial, que pagando centavos se queda con las millonarias propiedades de los mexicanos. Dos ejemplos nada más, ¿verdad? En una nota periodística reciente salió publicado que en algunas subastas que se llevaron a cabo en el norte de la ciudad, en el norte del país, ¿verdad? El SAE vendió un lote de equipos de un gimnasio, ¿verdad? Pesas y todos los aparatos que hay en un gimnasio. Se subastó, ¿verdad? Y en la nota, ¿verdad?, describen o mencionan que ese lote de equipo para gimnasio fue vendido en 850,000 pesos. 850,000 pesos, ¿verdad? Y destacan que el precio de venta fue 3,000 y pico de veces superior a la puja inicial. O sea, la puja inicial, el precio en el que salió a subasta, se incrementó en más del 3,000%. En más del 3,000%. Si los bienes se vendieron en 850,000 pesos, eso significa que la puja inicial, el precio de salida, fue aproximadamente, déjenme confirmarlo,
Fue una cantidad verdaderamente insignificante, no la puedo detectar, podría ser como 1,000 pesos, 3,000 pesos, no sé, muy pequeña, una cantidad. Ahora, si alguien pagó 850,000 pesos por ese lote, júrenlo que ese lote valía más o menos 20 millones de pesos. De esa es la magnitud del robo que a través del decomiso y del SAE, el gran capital mundial, utilizando como intermediario al gobierno, hace en contra de los mexicanos, ¿verdad? Otra nota importante que quiero destacar es que allá por el año de 2009 salió publicada una nota que yo menciono en varios de los libros que he publicado. Hemos publicado 34 libros, todos en materia fiscal. Y en esa nota periodística el SAE informó que en el año 2008, la nota salió en 2009, que en el año 2008 se vendieron más de 60 millones de bienes entre inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones y otra clase de bienes, más de 60 millones, por los cuales se obtuvo 597 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividimos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes, aunque fueron más los que se vendieron, ¿verdad? Resulta que cada bien se vendió en 9 pesos con 95 centavos en promedio. Esto es, un inmueble en 9 pesos con 95 centavos, un vehículo en 9 pesos con 95 centavos, una aeronave en 9 pesos con 95 centavos, una embarcación en 9 pesos con 95 centavos, ¿verdad? Aparte, el SAT presumió que en 7 años, en 7 años de existir el SAE, habían recuperado 18,000 millones de pesos. 18,000 millones de pesos. Si nosotros dividiéramos los 18,000 millones de pesos, los 18,000 millones que obtuvieron en 7 años, nada más, entre los 60 millones de bienes que se vendieron en 2008, no contando los que vendieron en 2007, 2006, 2005, 2004, no contando esos, nada más los 60 millones de bienes que se vendieron en 2008, resultaría que cada bien se vendió en 300 pesos. Vean ustedes la magnitud del robo de que somos víctimas los mexicanos. Por eso urge derogar el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desaparecer el SAE, que es una entidad de mucha maldad, encargada de que los millones de bienes que nos quitan a los mexicanos se concentren en unas cuantas manos, circunstancialmente manos integrantes del gran capital mundial, ¿verdad? Y que se cree otro mecanismo, otro organismo y otra legislación totalmente diferente que provoque que en la realidad los millones y millones de bienes que nos van a quitar a los mexicanos por lavado de dinero, por lo menos se apliquen en beneficio de los 120 millones de mexicanos y en beneficio de los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y esto urge hacerlo porque en el plan de gobierno en el proyecto de nación 2018-2024, en la página 41 y página 42 se establece que se estima que con la aplicación de las medidas anteriormente señaladas para combatir el lavado de dinero,
se recuperarían entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales. Aquí viene un engaño, porque no se van a recuperar, no se van a recuperar. El gobierno va a quitar bienes equivalentes a 20 y 30.000 millones de dólares a todos los mexicanos, se los va a dar al SAE para que los malbarate en beneficio de los integrantes del gran capital mundial. Imaginemos que realmente recuperó bienes valuados en 30.000 millones de dólares, que vendrían siendo 600.000 millones de pesos, 600.000 millones de pesos, con el tipo de cambio de 20 pesos por dólar, ¿verdad? Bien, esos bienes que valdrían 600.000 millones de pesos, seguramente los va a adquirir el gran capital mundial pagando 100 millones de pesos. Y de esos 100 millones de pesos, les darán 25 millones al Poder Judicial, 25 millones a la PGR, 25 millones a la Secretaría de Salud y 25 millones se destinarán al Fondo de Víctimas, y de esos 600.000 millones de pesos que piensan quitarnos a los mexicanos, decomisándonos por el delito de lavado de dinero, quitando la reducida cifra, pongamos que se vendieron en 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Los que compren esos bienes, ¿verdad?, se habrán apropiado de bienes que valen 600.000 millones de pesos, pagando la insignificante cifra de 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Bien, estimados amigos, todo esto es el entramado legal que está perfectamente establecido en contra de los mexicanos, que debemos conocer los mexicanos, para que si por lo menos van a decomisar nuestros bienes por lavado de dinero, que estos no sirvan para enriquecer más al gran capital mundial en perjuicio del pueblo de México, sino que sirvan para que el pueblo de México salga adelante. No nada más los que tenemos una situación regular, sino especialmente los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Por eso nosotros en Defensa Fiscal Grupo Jurídico, en lugar de andar haciéndole al cuento y en lugar de andar tratando de defender a investigados o a procesados por lavado de dinero, nosotros nos hemos centrado desde los últimos años a realizar diagnósticos a todos los mexicanos que tienen bienes y dinero, inscritos o no en el RFC, con actividad empresarial, profesional, arrendamiento, dividendos, socios y accionistas y representantes legales de personas morales. A todos los mexicanos les hacemos diagnósticos, ¿verdad?, para determinar si están o no en lavado de dinero. Si detectamos que no están en lavado de dinero, bueno, pues obviamente no hay ningún problema. Esta persona jamás va a ser procesado, investigado, procesado, sentenciado por lavado de dinero. Nunca le van a decomisar sus bienes, ¿verdad? Todo está bien. Pero si detectamos que alguien efectivamente está en lavado de dinero, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Legalmente, conforme a estricto derecho, regularizamos su situación fiscal, aunque no se pudieran pagar todos los impuestos, y lo sacamos de lavado de dinero. Una vez que ya no está en lavado de dinero, ¿cuándo va a ser procesado? Jamás. ¿Alguna vez le van a decomisar sus bienes? ¿Sus bienes van a pasar a precios insignificantes a poder del gran capital mundial? Claro que no. Entonces, estimados amigos, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Un diagnóstico que no es oneroso para determinar si estás o no en lavado de dinero puede ser la diferencia entre que en los próximos años sigas conservando tus propiedades, tu libertad y sigas teniendo bienestar y prosperidad tú y tu familia, o que por no hacerte este diagnóstico a tiempo, ¿verdad?, el día de mañana seas investigado, procesado, sentenciado, tus bienes se te decomisen, tu familia quede en la pobreza y lo que tanto te costó trabajo adquirir pase a centavos a un integrante del gran capital mundial.
Bien, estimados amigos, el futuro en la vida nacional, los mexicanos no somos nada más espectadores. También podemos ser actores y también podemos ser autores de la vida nacional. Y en México, y especialmente en materia de lavado de dinero, más vale prevenir que lamentar. Muy buenas tardes, sean felices.